Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Nosotros en la presente clase vamos a seguir desarrollando la temática que trata sobre la llegada de los pobladores colonizadores al territorio americano. ¿Sí? Nosotros habíamos estado estudiando la clase pasada acerca de cómo fue la llegada de esta cultura, la llegada de esta nueva sociedad, de esta nueva estructura al territorio americano, ¿sí? Algo que nosotros constantemente veíamos y que debemos no olvidar, sino que por lo contrario debemos tener siempre en cuenta es que directamente la sociedad que habitaba dentro del territorio americano, en el continente americano, eran sociedades que estaban totalmente evolucionadas, ¿sí? Eran sociedades que estaban desarrolladas, que tenían su propia estructura familiar, que tenían su propia forma de ver la realidad, de entender el entorno, de saber cómo se podía desarrollar los espacios, de ver quizá también las formas en las cuales podemos ver y enfrentar a la realidad que nos rodea. Existen diferentes alternativas con las cuales nosotros podemos utilizarlas y de las cuales nosotros podemos tomar como referencia acerca de la forma en la cual correctamente se desarrolla la sociedad, en las cuales eh, es la estructura con la que supuestamente entendemos de la forma más adecuada al entorno, a la sociedad actual. En este caso, nosotros la clase pasada habíamos estado estudiando cómo fue la llegada de los españoles al territorio latinoamericano, cómo fue que se toparon directamente con el continente y que prácticamente se le conoce a toda esta era, a toda esta época, como un choque cultural. Una cosa es una unión cultural y otra muy distinta es un choque cultural. Sí, ¿por qué? ¿En qué se diferencian estos dos? Estas dos situaciones se diferencian en que directamente cada una de ellas tiene una concepción y tiene prácticamente una realidad diferente. Cuando nosotros hablamos de una unión cultural, estamos hablando de que dos sociedades, de que dos culturas, dos grupos se juntan y comparten sus tradiciones, intercambian costumbres pero de una forma voluntaria, de una forma en la cual las dos partes tienen la misma intención de aprender y de compartir lo que son, de compartir lo que saben y que prácticamente el espacio en el cual ellos están teniendo esta interrelación está adaptado para ello, es decir, que vamos a tener un buen intercambio y una buena aceptación de parte
de también la otra, del otro grupo. ¿Pero a qué se refiere un choque cultural? El choque cultural directamente se refiere a la unión forzada que tenemos de dos culturas, ¿sí? Generalmente hablamos de una cultura más fuerte o de una sociedad más fuerte que se impone sobre una sociedad más débil, sobre una sociedad quizá un poco menos relevante o menos adaptada de acuerdo a las situaciones en las que se encuentran. Recordemos que en la anterior clase nosotros veíamos que la ventaja o el único instrumento que facilitó que la colonización se realice y que la colonización se lleve a cabo finalmente fue las armas de fuego, ¿sí? Las armas de fuego fueron la ventaja máxima que tuvieron los colonizadores ante las sociedades que habitaban el territorio latinoamericano. ¿Por qué? Porque directamente mediante las armas de fuego lograron dominar a estas culturas. Perdón, chicos, lograron de cierta manera esclavizar, porque eso fue lo que hicieron. Al momento de erradicarles de sus costumbres, al momento de intercambiar, de transformar toda la realidad a la cual estas culturas estaban adaptadas, todo lo que ellos conocían como entorno, todos los avances, todos los espacios quizá que estas culturas utilizaron para también intercambiar conocimientos, para aprender de su naturaleza, para entender a su naturaleza. Todo esto lo erradicaron los españoles y dejaron a un lado con la finalidad de utilizar y adueñarse del espacio para explotarlo, para sacar el mayor beneficio económico. Algo característico prácticamente es que cuando los colonizadores llegaron al territorio americano, principalmente vieron una prosperidad económica sumamente fuerte. Entendieron que en el territorio iban a encontrar un desarrollo sumamente grande, que iban a poder obtener mayores réditos económicos de lo que ellos ya tenían. Y por eso que hicieron, trajeron consigo muchas de las especies que prácticamente ellos utilizaban, las cuales ellos manejaban en su territorio, las trajeron hasta este territorio y en esa itinerancia, en esa llegada que sucedió, que prácticamente trajeron consigo también muchas enfermedades, ¿sí? Es así que, lógicamente, cuando el cuerpo no reconoce una enfermedad, como hacíamos referencia en la anterior clase, de cuando pasó, por ejemplo, la llegada del COVID-19, el cuerpo humano no reconocía esta enfermedad y al no reconocerla prácticamente no tiene los anticuerpos para reaccionar ante ella y por ello lamentablemente muchas personas fallecieron. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no entiende a la enfermedad, no tiene anticuerpos, no sabe cómo actuar o cómo contrarrestar cierto tipo de enfermedades cuando no tiene las defensas pertinentes. ¿Qué sucedió en la época colonial? Sucedió lo mismo cuando cuando llegaron los colonizadores trajeron consigo el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria y las gripes, que lógicamente en el territorio americano no se había desarrollado enfermedades de ese tipo. Las enfermedades que se habían desarrollado directamente habían sido ya tratadas mediante el área medicinal, mediante el área natural con los chamanes. Pero ¿qué sucede? Como el cuerpo no tenía las defensas pertinentes para este tipo de enfermedades, muchos de los pobladores, incluso se habla del 95% de la población originaria, de la población nativa que estuvo en el territorio latinoamericano, falleció. ¿A causa de qué? A causa de estas enfermedades, a causa de todos estos problemas que prácticamente se vieron reflejados con la llegada de la colonización. Nosotros no podemos esperar creer que cuando los españoles llegaron al territorio americano fue un sentimiento de libertad o un sentimiento como si hubiese llegado prácticamente lo mejor. No, si bien es cierto, tenían un avance tecnológico un poco más desarrollado, un poco más evolucionado, a diferencia del que existía aquí,
pero no nos hacía falta nada, no es que se encontraron con una sociedad totalmente ignorante, con una sociedad que no tenía conocimiento de su realidad, con una sociedad que quizá no entendía su entorno, no entendía su naturaleza, ¿sí? Esta es la idea que nosotros debemos erradicar de nuestra mente, de nuestro pensamiento, al creer quizá que cuando llegaron los colonizadores se encontraron con sociedades ignorantes. Y todo esto lo pudimos prácticamente ver cuando estudiamos a las sociedades precolombinas, mayas, aztecas e incas, que vimos que eran sociedades que crearon su propio lenguaje, sociedades que crearon sus propios sistemas de numeración, sus propios sistemas contables y todo esto lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían una inteligencia desarrollada, porque lograban entender su realidad, porque lograban comprender cuál es el verdadero origen de las cosas mediante la observación, lograron entender su realidad, lograron hacer cierto tipo de cambios y lograron también de cierta manera adaptarse al entorno de una forma más inteligente, de una forma más desarrollada, de una forma más evolucionada, directamente de acuerdo con las historias, directamente de acuerdo con la sociedad con la cual ellos estaban ya directamente relacionados, con la cual ellos estaban entendiendo, ¿sí? Es importante también que nosotros identifiquemos que los españoles trajeron consigo un sinnúmero de especies. Habíamos entendido que la afectación principal fue en la salud, ya que como trajeron muchas cosas, entre ellas trajeron grandes enfermedades, trajeron consigo también los roedores para las personas que tienen la fobia, porque existe mucha fobia hacia los roedores, debemos de entender que prácticamente en el territorio que nosotros habitamos no existía estas especies, directamente fueron traídas por los españoles. Y es así que prácticamente, como les digo, la naturaleza es tan sabia, pero lamentablemente para que la naturaleza pueda crear una defensa ante cualquier riesgo o ante cualquier peligro al cual eh, se ve expuesto, tiene que de por medio muchas personas sacrificarse, otras especies también sacrificarse en este caso. Lógicamente nosotros ya tenemos los anticuerpos, existe la medicina, las vacunas para muchas de estas enfermedades. Pero ¿qué sucede? En el tiempo o para que el cuerpo logre tomar como defensas para ello, la evolución de la humanidad, en la evolución de la sociedad, conforme van avanzando las generaciones, ya los cuerpos tienen defensas ante estas enfermedades, pero para que esto pueda ser posible, lógicamente, en el medio hubo muchas personas que fallecieron, muchas personas que no lograron crear los suficientes anticuerpos y que lamentablemente perdieron la vida. Asimismo sucedió con los animales, con la llegada de los roedores, no existía el ciclo natural que se le conoce como el ciclo de la depredación, es decir, cuando un animal más grande eh, se alimenta de otro más pequeño y este más pequeño de otro más pequeño. Sabemos que es un ciclo natural que tiene el entorno, que tiene prácticamente la naturaleza y por ello nosotros tomamos esto como referente prácticamente que es como el ciclo de la vida. Pero ¿qué sucede cuando hay especies que no tienen depredadores naturales? Prácticamente, como les digo, la naturaleza tiene que ser tan sabia y tan inteligente de que debe crear un depredador. Pero lógicamente no es que se desarrolla de la noche a la mañana, sino que es muchos años de esfuerzo, es muchos espacios, muchas también, muchos errores, muchos problemas de por medio para que esto se pueda desarrollar. Es así que con la llegada de los españoles también existió la introducción de especies animales y vegetales. ¿Sí? Nosotros debemos saber que Cristóbal Colón, por eso se le conoce como la famosa colonización, porque fue la llegada de Cristóbal Colón al territorio, prácticamente llegó, eso es algo de cultura general, en tres embarcaciones. Sí, estas tres embarcaciones que son mundialmente conocidas como llegaron. El segundo viaje de Colón emprendió en el año de 1493
Y aquí en este viaje, en el segundo viaje que desarrolló, llevó la mayoría de especies que aún se encuentran presentes en América. Lógicamente ahora sabemos que son ya parte de la naturaleza del territorio americano, que son parte ya de la evolución, parte de la alimentación, parte de la cotidianeidad del territorio, pero en sus inicios es importante comprender que no se tenía este tipo de especies. Sí, en este caso originariamente, es decir, que naturalmente crecieron aquí, no fue así, sino que prácticamente la naturaleza tuvo que hacer los propios, la naturaleza tuvo que adaptarse y utilizar también estas nuevas especies, la cual estaba teniendo en su referente para poder desarrollarse. Es así que el ganado vacuno se reprodujo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras en los altiplanos vacunos y ovinos desplazaron poco a poco a los camélidos nativos. Es decir, que prácticamente el ganado vacuno y el ganado ovino prácticamente ya fueron erradicando a las especies naturalmente nativas del territorio. Y asimismo pueden entender entonces que las vaquitas, las ovejas no son originarias propias de este territorio, sino que fueron especies traídas y que ya como el ser humano evoluciona, también lo hacen las diferentes especies, estas especies que prácticamente se van adaptando al entorno, estas especies que ya van desarrollando también diferentes características físicas para poder entender y para poder también de cierta manera utilizar de mejor forma al entorno, de mejor forma la naturaleza. Porque lógicamente estamos hablando de que estas especies también son seres vivos que tuvieron que de una o de otra manera adaptarse de una forma forzosa a un entorno que era desconocido para ellas y que igualmente, así como los seres humanos, mediante la evolución, fueron ya transformándose para qué, para poder adaptarse a la realidad a la cual estaban expuestos. Asimismo, los cerdos europeos se adaptaron muy bien a los bosques tropicales y su carne fue muy estimada por los indígenas. Es así que a mediados del siglo XVI el caballo también ya era usado como transporte, inclusive por indios y mestizos. El ganado vacuno fue introducido en América por los españoles, lo que les mencionaba. Actualmente nosotros manejamos una alimentación en base también a la carne animal, a la vaca, al cerdo, a la gallina, pero para que nuestra alimentación se base en este tipo de animales también es porque fue adaptado por parte de estas sociedades. ¿Por qué? Porque la alimentación antiguamente era muy diferente. Nosotros sabemos que para las sociedades precolombinas la alimentación se basaba directamente en la agricultura. Sí, que también eran depredadores, sí es verdad, pero eran depredadores y utilizaban la carne animal de las especies que prácticamente habitaban en el territorio, pero no como tal de la vaca, no como tal del cerdo. Cuando estas especies llegan, ya los mestizos, los indígenas, ya toda la sociedad que empezaba a ser parte de una nueva cultura, de una nueva estructura social, tenían que empezar a utilizar ya prácticamente a estas especies de animales para sus alimentos cotidianos. Es así también que se da el origen de las especies vegetales que llega con los españoles. De Europa trajeron los cereales como el trigo, la cebada y el arroz. En cuanto a granos, trajeron habas, alberja, lenteja y garbanzos. En hortalizas, condimentos, trajeron el culantro, perejil, eneldo, hinojo y el anís. En cuanto a frutas, trajeron la datilera, higuera, frutales de hueso, cítricos, el tamarindo. Las oleaginosas medicinales como la sábila, la ruda, la verbena, el llantén y la manzanilla.
¿sí? La manzanilla, que quizá nosotros podemos pensar que es un conocimiento ancestral de las épocas precolombinas, que se utilizaba más la medicina natural directamente, no fue con manzanilla propiamente, sino fue con otros productos que se daban en el territorio. De acuerdo a África, se da que se tiene que introdujeron las especies como el plátano y el ñame, que fueron las principales especies. Aunque originaria de Asia, la caña de azúcar provino de Canarias, Azores, Madeira y la costa africana. Quizá nosotros actualmente consumimos muchas de estas especies, consumimos muchos de estos productos y los tomamos como propios. Sí, por ejemplo, cuando nos vamos a baños, sabemos que siempre se caracteriza por las cañas, sí, las melcochas. Y prácticamente no es que nativamente desde sus orígenes este tipo de productos nació en este territorio, ¿no? Sino que fue una sociedad que se fue adaptando, que fue utilizando los elementos que tenía en su entorno para poder utilizarlos en beneficio. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano, la especie humana es tan inteligente que tiene que utilizar lo que su entorno le ofrezca para poder tener un estilo de vida desarrollado, para poder evolucionar, para poder avanzar en el ámbito cotidiano, para poder utilizar también para poder realizar sus actividades. Sí, el ser humano tiene que alimentarse, el ser humano tiene que cumplir con sus necesidades básicas de vida. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues con lo que se tenga a la mano, con lo que se tenga a disposición, utilizarlo en beneficio propio, utilizarlo para la evolución, utilizarlo para para el desarrollo, para la economía, para la alimentación, ¿sí? Es así también que dentro de la colonización, como hemos visto, hubo introducción de especies animales y vegetales, hubo cambios biológicos, ¿sí? Sucede también un cambio de estructura social. ¿Sí? Se desarrolla un cambio de pensamiento, un cambio de lógica, un cambio de cómo se concebía la realidad, prácticamente se transformó y ahora la sociedad colonial, ya porque lógicamente con la llegada de la colonización la sociedad cambia, ya se tiene otro tipo de estructura dentro de la actualidad. Para ello, por favor, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre la organización colonial, ¿sí? En la época de la llegada de los españoles. Veamos, por favor, chicos. Ah, de visita al nuevo mundo. ¿Sandalias? Listo. ¿Una toalla para la playa? Listo. ¿Malla? Listo. Ya estoy listo para mis vacaciones en el nuevo mundo. Recorcholis. Luego de la conquista del continente americano, la corona española tuvo que organizar este enorme territorio. Aunque en España el rey era quien concentraba todo el poder, no se ocupó directamente de los asuntos coloniales. Para eso se crearon dos instituciones. La Casa de Contratación, que se ocupó de la organización del comercio y las colonias, era la responsable de recaudar los impuestos y controlar la aduana, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que se ocupó de la justicia y la administración colonial. Elaboraba las leyes y asesoraba al rey respecto a los posibles candidatos para ocupar los cargos de poder en América. En un principio, estos cargos le pertenecían a los conquistadores, pero muy pronto, la corona se dio cuenta de las riquezas que había en estas tierras, así que poco a poco empezó a quitarles los enormes poderes que les había dado. Los conquistadores, que en un principio habían sido nombrados adelantados, fueron desplazados por otros gobernadores que eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias. Luego se dividió el territorio en dos grandes virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Cada uno era gobernado por un virrey,
que era el representante del rey en América. El virrey se encargaba de la organización política y económica de su región. Las distancias entre los continentes eran enormes, lo que hacía que cualquier decisión proveniente de España tardase mucho tiempo en llegar. Tanto es así que las autoridades españolas en América solían desobedecer respetuosamente las órdenes del rey. Se acata, pero no se cumple, se solía decir. Para asegurarse que se estuvieran haciendo las cosas bien en las colonias, la corona implementó distintos mecanismos. Por un lado, cuando un funcionario dejaba su cargo, se enfrentaba a un juicio que buscaba determinar cómo había desempeñado su rol. Por otro lado, implementaron la visita. En este caso, un supervisor inspeccionaba al funcionario mientras seguía en su cargo. Los visitadores elaboraban un informe secreto detallando la situación en las colonias. Para consolidar su poder en las colonias, la corona española necesitaba poblar el territorio del nuevo continente. Para eso, mandaron a poblar no solo las zonas de mayores riquezas, sino también otros lugares menos prósperos, pero importantes para asegurarse una buena comunicación en todo el imperio. Cada vez que los españoles fundaban una nueva ciudad, debían trazar un plano siguiendo instrucciones muy precisas, donde debía estar el cabildo, las chacras y las casas. A veces las ciudades eran destruidas por los nativos, y otras veces debían trasladarlas. La ciudad de Barco, por ejemplo, fue fundada 3 veces en distintos lugares. Uno de los mayores intereses de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. ¿Qué quiere decir un monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenía el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. Dos veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz en México y otros a Portobelo en Panamá. De ahí se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes. Las actividades económicas más importantes que desarrollaron los españoles en las colonias fueron el comercio y la minería. La mina de plata más grande de todo el continente se encontraba en la ciudad de Potosí. Esto transformó a la ciudad en una de las más ricas y pobladas de todas. La riqueza de Potosí permitió que las economías de los diversos territorios que se encontraban a su alrededor crecieran enormemente. Hacia inicios del siglo XVIII, casi todo lo que se consumía en Potosí provenía del mercado interno, es decir, de regiones americanas. ¡Oh! Eso fue un montón. Bueno, en la próxima veremos cómo eran las sociedades en los tiempos coloniales. Bien, más o menos hemos visto cómo era la estructura o qué sucedió con la realidad dentro de la época colonial. Prácticamente la estructura se transformó en su 100%, principalmente en lo que es la política, la religión y la sociedad. Hablamos de una transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas, en el contexto de una nueva estratificación social, en la que con el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, con el desarrollo que tuvo la sociedad colonial, con el rápido avance que tuvo dentro del territorio americano, empezaron a desarrollarse ya otros estilos, otras formas, otras estructuras cotidianas diferentes a las que se estaba acostumbrado dentro de las caracterizaciones de las sociedades precolombinas, ¿sí? Nosotros aquí hablamos de una nueva estratificación social y que prácticamente los indígenas nativos que estaban clasificados de acuerdo a sus roles, de acuerdo a los labores que cumplían en la sociedad, de acuerdo a las constantes actividades que ellos desarrollaban, que es lo que hacían, cumplían su deber dentro del entorno. Pero con la llegada de la colonización se les unificó y se les clasificó dentro de un grupo en específico en las diferenciaciones sociales. Con la llegada de la colonización prácticamente cambian ya las necesidades y la forma en la cual la sociedad se desarrolla. De igual manera, ya se da una cristianización forzada como mecanismo de dominación ideológica. Aquí viene un punto importante. Nosotros hablábamos de las sociedades precolombinas y hablábamos de que eran sociedades politeístas, es decir, que adoraban a múltiples dioses. Pero la principal forma de dominación, la principal forma de manejar a la sociedad, de manejar a la cultura dentro de la época colonial fue en base a la religión. ¿Sí? Hubo una imposición obligatoria de creencias, una imposición obligatoria de dogmas en los cuales no se les permitía creer o pensar en algo o adorar a algo que sea diferente a lo que los españoles creían, a lo que los españoles conocían. En este caso, imponen su religión, que prácticamente fue conocida la cristianización, la evangelización. Ya vamos a ver en la próxima clase, por otro lado, cómo fue la utilización de la religión dentro de estos espacios. De igual manera, hubo una supresión de sus propias instituciones políticas. Es así que ya implementaron los cabildos y la participación indígena mediante cargos rotativos, como ustedes pudieron ver en el video, que prácticamente es como que utilizaron también a los indígenas para diferentes roles en la sociedad. Hubo una disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la colonia. ¿Por qué les pusieron como colaboradores de la colonia? Es porque lógicamente los indígenas se rehusaban a responderle o a respetarle al 100% a una persona que era prácticamente llegada de la nada. Entonces, lógicamente, a la corona española le convenía tener indígenas dentro de su entorno. ¿Para qué? Para poder dominar de mejor manera a los indígenas, para que los indígenas estén tranquilos, estén apaciguados y vean que de cierta manera tenían a alguien de su confianza en el poder. La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispánica, pues conservó privilegios. La nobleza indígena, es decir, estos colaboradores, estos famosos colaboradores que se tiene dentro de la colonia, ¿sí? Dentro del desarrollo, dentro de la evolución. También hubo una estructura en lo que es la economía. Con la introducción de tecnología como las bestias, la rueda y el hierro, los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como la herrería, sastrería y zapatería. El resto siguió en la agricultura y la artesanía prehispánica, pero a una mayor escala, ¿sí? Es decir, ya se tuvo cierto tipo de referentes. Espérenme un segundo, chicos, por favor.
Bien, a eso se refiere la economía. Asimismo, el resto siguió en lo que es la agricultura y la artesanía prehispánica. Por otro lado, también se habla de la propiedad de la tierra que ya siguió siendo comunal. Las autoridades permitieron la venta de las parcelas comunales entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto ya de propiedad privada. Recordemos que lógicamente en la época precolombina no existía como tal una concepción de apropiamiento de las tierras, de apropiamiento del territorio. Se trabajaba de una mejor forma, casi con el trabajo colaborativo, en que cada persona cumplía un rol, en que cada persona cumplía un trabajo en específico dentro de la colonia, ¿sí? Dentro de las culturas precolombinas, perdón. Pero ya con la llegada de la colonización, nosotros hablamos de un desarrollo prácticamente tecnológico, de un desarrollo cotidiano, en el cual ya se habla de la propiedad privada, es decir, que las personas ya tenían cierto tipo de poder sobre otras personas. En este caso, como ya existía la clasificación social, las estratificaciones sociales, prácticamente las cotidianeidades cambiaron, la estructura como tal que nosotros entendemos cambió. Es así que también otra de las partes que cambió fue la estructura familiar. La cristianización jugó un rol fundamental en el cambio de la estructura familiar. Las parejas empezaron a casarse más jóvenes, probablemente para empadronarlos pronto y poder cobrar impuestos. Esto fue uno de los puntos y de los lineamientos relevantes. Se necesitaba más gente para poder cobrar los impuestos. Se necesitaba más gente que ya sea considerado ciudadano, más gente que más rápido ya sea considerado parte de la sociedad. ¿Para qué? Para que lógicamente aporte, no solamente económicamente, sino también en el ámbito social. Hubo la prohibición de la poligamia, es decir, de tener varias parejas, porque con la llegada de la cristianización ya de una religión se habla de la monogamia, es decir, de que las personas debían tener una sola pareja, de que las personas debían respetar lo que el cristianismo mandaba. Así también se habla de la introducción del compadrazgo como figura familiar. Esto se viene prácticamente desarrollando hasta en la actualidad. Siempre que existe alguna festividad, siempre que existe quizá alguna fecha importante para las familias, generalmente católicas, se habla de un compadrazgo, es decir, de escogerle a alguna persona como padrino o como madrina para que se convierta como en un segundo padre o en una segunda madre de la persona que está tomando este rol, o de la persona que está quizá teniendo esta relación directa con la persona. Pero esto no fue algo nativo de las estructuras de las sociedades precolombinas, sino por otro lado fue directamente una relación creada a partir de la colonización. Asimismo, con frecuencia la nobleza indígena se casó con los españoles. ¿Esto qué produjo? De una u otra manera, produce ya la creación de nuevas etnias, produce la creación de nuevas estructuras sociales, de nuevas entidades dentro de la cotidianeidad. Es así también que existe un cambio en lo que es la vestimenta y la alimentación.